Hola, muy buen día. En esta sesión vamos a visualizar la sesión número 1 del módulo 3 de representaciones simbólicas y algoritmos. Bien, pues daremos inicio para ser lo más breves posibles y abarcar todas las temáticas abordadas en esta primera sesión. El primer tema son los números. Debemos de conocer cuáles son sus divisiones y sus subdivisiones. Entonces, todos los números que nosotros conocemos pertenecen a un conjunto llamado números complejos. Sin embargo, para explicar este tema y conocer un poquito más cómo se van agrupando, lo explico desde el final hasta el inicio. Bien, entonces en primer momento tenemos a los números naturales. Aquí no se puede apreciar mucho, pero son los números naturales que se representan con la letra N. Los números naturales son todos aquellos que son números enteros positivos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así nos vamos, ¿no? O sea, puros números enteros positivos. Bien, entonces los números naturales pertenecen a un conjunto que son los números enteros. Los números enteros son todos aquellos positivos o negativos en conjunto con el cero. ¿Sí? Por decir o dar unos ejemplos, podemos decir que en los números enteros el menos 8, el 4, el 5, el menos 1000, etc. Los números enteros, como bien te digo, son positivos y negativos junto al cero. ¿Sí? Ahora, también existen los números que son fraccionarios. Los números fraccionarios son aquellos que tienen una parte decimal. ¿Sí? Esa parte decimal puede ser finita o infinita y, como podemos denotarlo, los números fraccionarios finitos son aquellos que su parte decimal tiene un inicio y un fin. Por ejemplo, el número 1.25 tiene una parte decimal, ¿verdad? Entonces, pero tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Entonces, por eso se llaman números fraccionarios finitos. Ahora, existen otros que son infinitos o también los llamamos como números periódicos. Esos números son aquellos en los cuales se repite un patrón de números. Por decir, si tú divides un séptimo es 0.1428, 1428. Y se va repitiendo el 1428, 1428. Entonces, esto es un número periódico de 1428 porque se repite, se repite, se repite, se repite. Lo mismo sucede con un tercio. Si tú divides un tercio, entonces el será por 0.33333 y el 3 se repite indefinidamente. Entonces también es un número periódico. Lo expresamos con una raya en el número o el conjunto de números que se repite indefinidamente. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q. Esos números son aquellos que se pueden representar mediante una fracción de la forma P sobre Q. Es lo más importante de los números racionales, ¿sí? Que se representa mediante una fracción de la forma P sobre Q, donde P y Q son cualquier número, o sea, cualquier número que nosotros queramos. Por ejemplo, yo puedo decir que la P vale, no sé, 50 y la Q vale 75, por decir, por dar un ejemplo, ¿sí? Pero la definición tal cual de números racionales es que se representa mediante una fracción de la forma P sobre Q, es lo más destacable. ¿Sí? Y se representan con la letra Q. Algo que creo que no comenté, los números enteros se representan con la letra Z. Bien, ahora existen los números irracionales. Los números irracionales normalmente utilizamos letras para representarlos. Por ejemplo, ¿conoces el número pi? El número pi que representa 3.14159 y un conjunto más de números que es un número infinito, ¿verdad? Y no tiene un patrón que se repita. También existe el número E, el número de Euler y existe el número áureo o número de oro. Entonces, esos son considerados números irracionales. Bien, ahora, todos estos conjuntos de números, porque si te das cuenta, los naturales pertenecen a los enteros. Y los enteros y fraccionarios a la vez pertenecen a los racionales. Y los racionales y irracionales a la vez pertenecen a los números reales. ¿Qué son los números reales? Pues los números reales son aquellos que se pueden representar en una línea recta. ¿Sí? Tenemos una línea recta, siempre recuerda que nuestra base es el 0 y todos estos números los podemos representar en una línea recta. Por ejemplo, aquí decir que aquí está el 0.5, aquí está el 2.3 y así sucesivamente, ¿no? Esa es la definición tal cual. Se representa mediante la letra R.
Los números imaginarios ya es otro tema. Los números imaginarios es solamente aquí como de conocimiento, pero siempre llevan la letra I en su conjunto. Es decir, por decir I o 2, I, 3, I, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Y los números complejos pues son todo el conjunto de números que nosotros conocemos, todo el conjunto de números que existe. Entonces se representan con la letra C. Y bien, esto es todo por el tema de los números. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente a otro tema, que es la recta numérica. Bien, la recta numérica es una recta, como bien lo comenta, en la cual tiene un conjunto de números. Sin embargo, lo más destacable de ella es que hacia la derecha están los números positivos y hacia la izquierda están los números negativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como base el 0, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Y aquí está el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así, etcétera, etcétera, nos vamos yendo, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí lo destacable aquí o qué es lo que no debemos de conocer más bien de este tema? Pues cuando un número es mayor o menor a otro. Por ejemplo, yo sé que si yo te pongo estos números, el 8 y el 5, y te pregunto, ¿qué número es mayor, el 8 o el 5? Pues vas a decir sin ningún problema que es el número 8. Y lo cual es correcto y tienes razón. Aquí se utiliza una nomenclatura. Esto significa mayor, menor o igual. Entonces, el 8 es mayor que el número 5, ¿sí? Con los números positivos nunca tenemos ninguna situación. Pero, ¿qué pasa cuando te digo lo siguiente? Ahora, menos 8 y menos 5 son dos números negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo destacable aquí? Aquí debemos de conocer lo siguiente y solamente funciona para números negativos. Aquí tenemos siguiendo esta recta, si la seguimos aquí está el menos 4, menos 5, y aquí imaginamos que está el menos 8. Entonces, aquí está el menos 5 y aquí está el menos 8. Ahora, visualicemos lo siguiente. En los números positivos, si el número está más alejado del 0, va a ser mayor a uno que esté más cercano a él. Veamos un ejemplo. El 5 es mayor al número 1, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el 5 está más alejado del 0, aquí está el 0, el 5 está más alejado del 0, el 1 está más cerquita. Por eso el 5 es mayor al 1. Pero en los números negativos pasa lo contrario. Mientras el número esté más cercano del 0, va a ser mayor al que esté más alejado, ¿sí? O lo podemos visualizar de otra forma, como cuando debemos dinero. Debemos más dinero, aquí debemos menos dinero, ¿sí o no? Entonces, como el menos 5 está más cercano al 0, es mayor a cualquiera que esté más alejado. Entonces, aquí podemos decir que el menos 8 es menor al menos 5. ¿Por qué? Porque el menos 8 está más alejado del 0. Como el menos 5 está más cercano a él, lo podemos visualizar las distancias. El menos 8 está más alejado, por eso es menor al menos 5, que este está más cercano a él, ¿sí? Esto sucede en lo caso contrario de los positivos. En los positivos, mientras más alejado del 0 este va a ser mayor al que esté más cerquitas. Y aquí es lo contrario. Ahora, otro aspecto, por ejemplo, menos 3 es mayor, menor o igual a 1. Pues menos 3 es menor a 1. ¿Por qué? Un número positivo siempre va a ser mayor a uno negativo. O sea, ¿qué es mejor? Pues es mejor tener dinero que deber, ¿verdad? Entonces, obviamente un número positivo siempre va a ser mayor a uno negativo. Por eso en este caso, menos 3 es menor a 1. ¿Sí? Bien. Ya que pasamos por este tema, nos vamos a ir a otro que es el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto se representa mediante unas
rectas paralelas y en medio se pone el número en cuestión. En pocas palabras, el valor absoluto es la distancia que hay de un número al 0, ¿sí? Entonces, si te pone como ejercicio el valor absoluto del menos 7, ¿cuántas veces tienes que avanzar del menos 7 para llegar al 0? Pues 7, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tienes que dar del 6 para llegar al 0? Pues 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? El valor absoluto de cualquier número es el mismo número, pero siempre positivo. Por eso, en este caso, sí le cambiamos el signo, porque es el mismo número que es 7, pero siempre positivo. Y como aquí el número ya está positivo, pues solamente les quitamos las rectas paralelas y se queda el número tal cual, ¿sí? Ojo, no es cambiar de signo, porque si fuera cambiar de signo, aquí de positivo sería negativo. No, es el mismo número tal cual, pero positivo. Entonces, si está positivo, se queda positivo. Si está negativo, entonces sí lo cambiamos a positivo. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a las propiedades de la suma. Voy apuntando las 4 propiedades que son conmutativa, asociativa, neutro aditivo e inverso aditivo. Bien, esto lo vamos a explicar mediante ejemplos. La propiedad conmutativa nos dice que no importa cómo sumamos dos números, al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado. De forma algebraica lo visualizaríamos que A más B es lo mismo que B más A. Viéndolo con ejemplo sería 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Así es, 2 más 3 es 5 y 3 más 2 es 5. Al final de cuentas, no importa cuál número sumemos primero y cuál después, nos va a dar la misma respuesta. ¿Sí? La propiedad asociativa nos dice que cuando tenemos tres números, lo que hacemos es asociarlos y luego sumamos el tercero. De forma algebraica sería así. A más B más C es igual a A más B más C. Lo vamos a ver ahora con números. 2 más 3 más 4, 2 más 3 más 4. ¿Sí? 2 más 3, 5, más 4, 9. Ahora lo vamos a sumar primero estos dos. 3 más 4, 7, más 2, 9. Cuando tenemos tres números, no importa cuáles dos sumemos primero y cuál sumemos después. No importa si estos dos y luego este o estos dos y luego este. Al final de cuentas, como todo se está sumando, nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, el neutro aditivo. Esto te lo voy a dar como un ejemplo. ¿Cuánto le tengo que sumar al 4 para que me dé como respuesta 4? Pues 0. Entonces, el neutro aditivo es 0. ¿Por qué? Porque a todo lo que yo le sume 0, me va a dar como respuesta el mismo resultado. Si al 1 le sumo 0, me da 1. Si al 1000 le sumo 0, me va a dar 1000. ¿Sí? Y ahora, el inverso aditivo, ¿qué es este? Vamos con un ejemplo también, con el mismo 4. ¿Qué tengo que hacer con el 4 para que me dé como respuesta 0? Pues el resto el mismo número, ¿verdad? Entonces, el inverso aditivo es el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que nos dé como respuesta 0. ¿Sí? Por ejemplo, si te digo, ¿cuál es el número, el inverso aditivo, perdón, de 7? Pues menos 7. Porque si al 7 le resto menos 7, pues me va a dar 0, que es mi objetivo. ¿Sí? Entonces, es el mismo número, pero con el signo contrario. Ahora, vamos con las propiedades de la multiplicación. Así la vamos a poner. ¿Sí? Entonces, déjenlas escribo primero. La propiedad conmutativa. Asociativa.
distributiva neutro multiplicativo e inverso multiplicativo. Bien, vamos. La propiedad conmutativa habla exactamente de lo mismo de la suma, pero solamente con multiplicación. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Pues sí, no importa cómo multipliquemos primero. Al final de cuentas, como todo se está multiplicando, nos va a dar el mismo resultado. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. ¿Sí? Ahora vamos con la propiedad asociativa. Bien, igual habla de tres números. Multipliquemos 2 por 3, 6 por 4, 24, ¿verdad? 3 por 4, 12. Por 2, 24. No importa cómo empecemos a multiplicar o cómo los agrupemos. No importa si primero estos dos y luego por este o primero estos dos y luego por este. Al final, como todo se está multiplicando, nos va a dar un mismo resultado. ¿Sí? Ahora vamos con la propiedad distributiva. Nos dice que cuando tenemos dos números sumándose y tenemos un número afuera. ¿Sí? Ok, eso lo podemos resolver de forma sencilla. 2 más 3, 5 por 4, 20. Entonces sabemos que esto nos va a dar como respuesta 20. Pero la propiedad multiplicativa, la propiedad distributiva nos dice lo siguiente. El número que está afuera va a multiplicar a los dos números que están adentro. Entonces, 4 por 2, 8. Pongo el signo del medio. Más 4 por 3, 12. 8 más 12, 20. ¿Te das cuenta que nos dio exactamente la misma respuesta? Entonces no importa si sumamos 2 más 3, 5, lo multiplicamos por el número de afuera, ya nos da 20. O lo hacemos el de afuera por el primero, 4 por 2, 8, pongo el signo en medio que es más, y ahora el de afuera por el otro número, 4 por 3, 12, 8 más 12 nos da 20. Ahora este problema sé que puede ser como, de eso en realidad de qué nos sirve. En realidad esta propiedad nos sirve ya en el álgebra, ¿sí? En el álgebra ya es el momento en el que utilizamos esta propiedad. Ahora, el neutro multiplicativo lo vamos a hacer igual con un ejemplo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 10 para que me dé como respuesta 10? Pues por 1, ¿verdad? Entonces, el neutro multiplicativo es el número 1. ¿Por qué? Porque habla de por cuánto tengo que multiplicar un número para que me dé el mismo número. Todo lo que yo multiplique por 1 me va a dar el mismo número. ¿Sí? Ahora, el inverso aditivo. El inverso aditivo es aquí, hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque tiene una serie de reglas. Por ejemplo, me están pidiendo el inverso aditivo de 5. El inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo siempre es una fracción. ¿Sí? Una fracción. Donde en la parte de arriba o en la parte del numerador siempre va a estar el número 1. Y en la parte de abajo va a estar el número que me están solicitando. Me están solicitando el 5, por eso va a ser un quinto. ¿Sí? Por ejemplo, si me estuvieran pidiendo el inverso multiplicativo de 10, pues la respuesta sería un décimo. ¿Sí? El 1 siempre va en la parte del numerador o es el número de arriba, y en la parte de abajo va a ser el número que me están solicitando. Me están solicitando el 10, por eso puse el número 10. ¿Sí? Y esas son las propiedades de la suma y son las propiedades de la multiplicación. ¿Sí? Pasamos al siguiente tema, que son las operaciones. Vamos a suma y resta. Bien, aquí indistintamente no es como que aprender a sumar o aprender a restar, sino que conocer ciertos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, en la suma yo sé que si yo te digo 4 más 2, pues me vas a decir que son 6. Pero ¿qué tal si yo te digo menos 4 menos 2? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería menos 6. ¿Por qué?
Porque esto es una suma de números negativos. Ahí te va. Aquí lo que hacemos, y es lo que hacemos normalmente cuando sumamos cualquier tipo de número positivo, el 4 ¿qué signo tiene? Aunque no parezca, sí tiene signo. Cualquier número que parece que no tiene signo, sí tiene. Y es positivo, a menos que tenga un signo negativo. Pero si no, es positivo. Entonces, como aquí tienen el mismo signo, los dos números se suman. 4 más 2, 6. Y se mantiene el signo que tienen. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, sería más 6. Pero el signo más o el signo positivo se puede hacer obvio y no se escribe. Ahora, con esto que te acabo de decir, vamos a trasladarlo a este ejercicio. El menos 4 y el menos 2 son dos números. ¿Tienen el mismo signo? Sí, sí tienen el mismo signo. Los dos son negativos. Entonces los números se suman, 4 más 2, 6, y se mantiene el signo que tienen, que es negativo. Por ejemplo, tenemos menos 8 y menos 6. La respuesta de esto sería menos 14. ¿Por qué? Porque los dos números tienen el mismo signo, negativo. Entonces los números se suman. 8 más 6, 14. Y se mantiene el signo que tienen, que es negativo. Por eso la respuesta es negativo. O podemos verla de otra forma. Pedí 8 pesos prestado. Y luego pedí otros 6 pesos. ¿Sigo debiendo? Sí, sigo debiendo. Por eso tengo el negativo. ¿Cuánto debo? Pues debo 14, porque primero pedí 8 y luego pedí 6. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos formas que te sea más sencillo, lo puedes visualizar. Ahora la resta. La resta es cuando tenemos un número positivo y un número negativo. ¿Sí? O sea, no hay de otra. Entonces, por decir, tenemos, si te digo cuánto es 10 menos 7, pues yo sé que vas a decir que es 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si te digo cuánto es 7 menos 10? Pues la respuesta es menos 3. ¿Por qué? Ahí te va lo que hacemos. El 10, ¿qué signo tiene? Positivo, así es. Entonces, como tenemos un número positivo y uno negativo, vamos a restar. Vamos a restar 10 menos 7, 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el número mayor? ¿El 10 o el 7? Sin importar el signo. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 10 o el 7? El 10, ¿verdad? ¿Y el 10 qué signo tiene? Positivo. Por eso, el número da como respuesta positivo. Ahora aquí, 7 menos 10. Este número, el 7, es positivo. Recuerda que si no tiene signo es positivo. Por eso es una resta. Hay un número positivo y uno negativo. Entonces vamos a restar. 10 menos 7, 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué número es mayor? ¿El 7 o el 10? El 10. ¿Y qué signo tiene el 10? Negativo. Por eso se mantiene negativo. ¿Sí? Tal sería el caso, por ejemplo, de menos 15 más 8. Esto es una resta porque tenemos un número positivo y uno negativo, ¿verdad? Entonces vamos a restar. Entonces 15 menos 8, 7, ¿verdad? Ahora, ¿qué número es mayor? ¿El 15 o el 8? El 15. ¿Y el 15 qué signo tiene? Negativo. Por eso la respuesta es menos 7. O lo podemos ver de otra forma. Yo pedí prestado 15 pesos y aboné 8 pesos a esa cuenta que yo debía. ¿Sigo debiendo? Sí, sigo debiendo, por eso pongo el negativo. ¿Cuánto sigo debiendo? 7 pesos. Sí, entonces de la forma que se te sea más sencilla visualizarlo, de esa forma resuelto, ya sea con dinero o con la forma matemática. Bien, ahora vamos a ver multiplicación y división. Aquí en realidad lo importante de este tema de multiplicación y división es conocer la propiedad de los números con signo, también llamada ley de los signos. La propiedad de números con signo nos dice lo siguiente, que cuando multiplicamos más por más, nos da más, menos por menos, nos da menos. Estas son multiplicaciones de signos. Bien, la multiplicación de signos iguales siempre da positivo y la multiplicación de signos diferentes siempre nos da negativo. Esto es lo mismo para la división, es exactamente lo mismo. Más entre más es más, menos entre menos es más. Entonces, si te aprendes esta,
es lo mismo para ambos, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, menos 3 por 7. ¿El 7 qué signo tiene? Positivo, porque si no tiene, si tiene y es positivo. Entonces, menos por más, menos 3 por 7, 21. Listo. Otro ejemplo. ¿El 3 qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Entonces sería más por menos, menos. Ahora hay que multiplicarlo por el otro signo que nos falta, que es este número. Menos por menos, más 3 por 1, 3 por 6, 18. Y recuerda que el signo positivo se puede obviar y no se puede escribir, así que la respuesta sería 18. ¿Sí? Ahora, en la división, ¿cómo sería? ¿El 2 qué signo tiene? Positivo. Menos entre más, menos por más, menos. 8 entre 2, 4. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de multiplicación y el tema de división. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente tema, que son potencias. Este tema sí es el más importante de potencias. Bien, la primera es la propiedad del producto. Vamos a escribir unas dos propiedades. Son bastantes propiedades. Potencia de una potencia de una potencia. Bien, nos dice lo siguiente. La propiedad del producto es cuando tenemos, por ejemplo, 3 a la 4 por 3 al cuadrado. ¿Sí? Ahí te va. Te das cuenta que tenemos dos números con la misma base. ¿Sí? El 3 y el 3, ese número grande se le llama base. Entonces, como se están multiplicando y es la misma base, los exponentes, que es el 4 y el 2, se pueden sumar. Entonces sería, se mantiene la misma base y sumamos los exponentes. 4 más 2, y esto nos da 3 a la sexta. ¿Sí? Ojo, repito nuevamente la propiedad del producto. Cuando tenemos dos números con la misma base, la base es el número grandote que se está multiplicando, entonces los exponentes se pueden sumar. Si aquí fuera el caso, que aquí estuviera, por ejemplo, el número 4, no pueden sumarse. ¿Por qué? Porque la base tiene que ser la misma. Entonces, aquí, ahí está, misma base. Se están multiplicando, los exponentes se suman. ¿Sí? Potencia de una potencia. Tenemos una potencia, por ejemplo, 2 a la 3, y eso está elevada a otra potencia. ¿Sí? Lo que pasa aquí es que se mantiene la base y los exponentes se multiplican. Entonces vamos a multiplicar 3 por 2. Y esto nos da como respuesta 2 a la 6. ¿Sí? Porque 3 por 2 son 6. Estos exponentes, por eso es potencia de una potencia, es una potencia está elevada a otra potencia. Entonces los exponentes se multiplican, multiplicamos y nos da la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente propiedad, que es producto de dos números elevados a la misma potencia. Y la propiedad 4 que vamos a visualizar acá es cociente de potencias. Bien, la propiedad 3 es producto de dos números elevados a la misma potencia. O sea, tenemos dos potencias
elevadas a la misma potencia, ¿ok? Entonces, aquí sería 3 a la 4 por 2 a la 4. Son dos potencias, son números diferentes, pero ¿qué puedes observar? Están elevados a la misma potencia. Recuerda que el producto es multiplicación. Producto de dos números, son dos números elevados a la misma potencia. Elevados a la misma potencia. ¿Qué sucede aquí? Se multiplican los números, las bases, los números grandes, 3 por 2, pero el exponente se mantiene. Entonces sería 6 a la 4. ¿Sí? ¿Por qué? Son dos números elevados a la misma potencia. Que aquí esté elevado a la 3, ya arruinó todo. ¿Ok? Porque tiene que ser la misma potencia. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar estos números grandes o las bases. 3 por 2, 6. Y se mantiene el mismo exponente a la 4. ¿Sí? Ahora, cociente de dos potencias. Aquí significa cuando estamos dividiendo. Cociente es división. Imagina que tenemos 7 a la 4 entre 7 al cuadrado o a la 2. Entonces, la base se mantiene, que es el número 7. ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma base en ambos números. Si aquí fuera el número 6, ya arruinó todo. ¿Ok? Tiene que ser la misma base, el mismo número. Entonces, los exponentes aquí se van a restar. Entonces, resto el de arriba menos el de abajo. 4 menos 2 y esto nos da 7 a la 2. ¿Sí? Entonces, aquí la misma base, los exponentes se restan. Bien. Pasamos a las siguientes propiedades. Potencia de un cociente. P6 es potencia 0 potencia 1. Vamos a ver tres propiedades aquí al mismo tiempo, ya que estas dos están muy cortitas. La potencia de un cociente se refiere a lo siguiente. Tenemos una fracción elevado a un exponente. ¿Sí? Entonces, aquí significa que estos dos números se van a elevar al mismo exponente. ¿Ok? Al mismo exponente. El 1 a la 3 y el 3 a la 3. 1 al cubo o 1 a la 3, 3 a la 3. ¿Sí? Los dos números se elevan a la misma potencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 1 al cubo? Recuerda que es multiplicar el 1 por sí mismo el número de veces que dice el exponente. Es decir, el 1 3 veces. 1 por 1, 1 por 1, 1. El 1 3 veces. 1, 2, 3. 1 por 1, 1 por 1, 1. Y el 3, ¿cuántas? 3 veces. 3 por 3 por 3. El 3 está 3 veces. 3 por 3, 9 por 3, 27. Recuerda que no es multiplicar 3 por 3 ni 1 por 3. No, el número se multiplica por sí mismo el número de veces que dice el exponente. Bien. Siguiente, potencia 0. Todo lo que esté elevado a la potencia 0 da como respuesta 1. 10 a la 0 es 1. 25.000 a la 0 es 1. 3 a la 0 es 1. ¿Sí? Todo lo que esté a la 0 es 1. Y la potencia 1 es todo lo que esté elevado a la potencia 1 es lo mismo. Es decir, 25 a la 1 es 25. 7 a la 1 es 7. 3 a la 1 es 3. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a la última propiedad.
que tenemos que es propiedad del recíproco o inverso. Propiedad del recíproco o inverso. Esto funciona para cuando tenemos potencias negativas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 5 a la menos 2. En matemáticas no se deben de dejar potencias negativas, ¿sí? No se deben de dejar. Entonces, para resolver esto, lo vamos a representar en modo de fracción. Vamos a poner siempre el número 1 arriba y abajo vamos a poner la potencia que nos están dando, pero ya con el exponente positivo, es decir, 5. ¿Sí? Con el simple hecho de haberlo bajado, ponerlo en el denominador en una fracción, ya cambia el signo a positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera 7 a la menos 3, pues sería 1 entre 7 al cubo o a la 3 para que ya sí será positivo. ¿Sí? Bien, esa es la última propiedad. Y vamos a ver rápidamente para finalizar potencias. Bien, eso significa que el 3 se va a multiplicar por sí mismo el número de veces que diga el exponente, es decir, 4, es decir, 3 por 3 por 3 por 3. El 3 se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. ¿Te das cuenta que no es lo mismo que 3 por 4? No tiene nada que ver. Entonces vamos con el que sigue. 2 al cubo es el 2. ¿Cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo? 3. 2 por 2 por 2. El 2 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Y el 4 cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo? 2. Por eso es 4 por 4, que es igual a 16. ¿Sí? Ahora, muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Siempre tenemos que observar la potencia, que es lo que está afectando. En este caso, ¿tú qué crees? ¿Que está afectando al signo y al número o solamente al número? En este caso solamente está afectando al número. Es decir que el signo menos se mantiene y el 3 lo vas a multiplicar por sí mismo, ¿cuánto? 2 veces. Entonces sería 3 por 3. Mantenemos el signo negativo y 3 por 3 son 9. Caso contrario de aquí, porque la potencia está para todo signo y número, a diferencia de aquí. Entonces aquí el menos 3, ¿cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo? 2 veces. Menos 3 por menos 3. El menos 3 2 veces. Menos por menos, más 3 por 3, 9. ¿Sí? Más 9 o simplemente 9 positivo. ¿Sí? Hay que tener aquí mucho cuidado con esto. Pasamos al último tema, que es radicación. En la radicación hay 4 propiedades. ¿Sí? Vamos a escribirlas. La primera es que es para índice par. No existen raíces negativas. Muy bien. Eso lo tenemos que observar de la siguiente manera. Bien,
Aquí lo primero que debemos de destacar es lo siguiente. Tenemos un número a la cual le vamos a sacar una raíz. En este caso es raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque si aquí no dice un número, automáticamente es raíz cuadrada. Si estuviera el número 3 sería raíz cúbica. Si estuviera el número 4 es raíz cuarta y así nos podemos ir viendo. Pero aquí solamente nos están solicitando raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que tenga el símbolo de raíz y si no tiene ningún número afuera es raíz cuadrada. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que buscar un número que se multiplique por sí mismo el número de veces que nos diga este índice. Entonces, cuando es raíz cuadrada y lo tenemos que hacer a mano, es mejor escribirlo para conocerlo. Entonces aquí sabemos que es el número 2 porque es cuadrada, ¿verdad? Si no tiene número, sí y es cuadrada. Bien, entonces un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, el número de veces que te dice el índice, en este caso 2 veces que te dé 9, pues 3. Porque si el 3 tú lo multiplicas 2 veces, que es lo que te dice el índice, te da el número de adentro. Entonces la respuesta aquí es 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa esto? La primera propiedad dice, para índice par no existen raíces negativas. Es decir, si nosotros queremos sacar, ¿cuáles son primeramente los números pares? 2, 4, 6, 8 y así nos vamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos son los números pares. Entonces, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de menos 81, no existe. ¿Por qué? Porque cuando el índice es par, en este caso como es raíz cuadrada, el índice es par, ¿verdad? No existen raíces negativas. Entonces, ese número es negativo. Entonces, no se puede sacar la raíz negativa de un número con índice par. Por ejemplo, si yo le pongo aquí raíz cuarta de menos 49, ¿cuál será la respuesta? Pues no hay respuesta porque lo de adentro es un número negativo y afuera hay un índice par, ¿sí? Un número par. Entonces, para números o índices pares no existen raíces de números negativos, ¿sí? Bien, para que ni le entienden, porque si meten esto en su calculadora van a ver que les va a dar error, ¿sí? Bien, la raíz de 0 y la raíz de 1 siempre va a ser 0 y 1. Por ejemplo, raíz cuadrada de 0, pues 0. Raíz cúbica de 0, 0. Raíz cuarta de 0, 0. Porque pues todo lo que 0 por 0, un número multiplicado por 2 por sí mismo 2 veces que te dé 0, pues 0 por 0. Y 3 veces 0 por 0 por 0, pues 0. Y así nos vamos. Igual sucede con la raíz de 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Pues 1. La raíz cúbica de 1, pues 1. Y la raíz cuarta de 1, pues 1. ¿Sí? Bien. Vámonos a las dos últimas propiedades. La 3 y la 4 son súper similares. Bien, ahora lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Tenemos, aquí dice las raíces impares. Es decir, ¿cuáles son los números impares? 1, 3, 5, 7, pero no existe raíz de 1. Así que en las raíces los números impares empiezan desde el número 3. 3, 5, 7, pero aquí nomás se utiliza la raíz cúbica. No te preocupes. Entonces sería, para raíces impares sería raíz cúbica nada más. De 8. Y raíz cúbica de menos 8. Bien. Un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 8. Pues es el 2, porque si multiplico el número 2 3 veces, que es lo que me dice el índice, 2 por 2, 4 por 2, 8, entonces la respuesta aquí sería el número 2. Entonces,
Las raíces impares de números positivos, el 8 es un número positivo, la respuesta es positiva. Pero ¿qué pasa aquí? Un número multiplicado por sí mismo 3 veces que me dé menos 8. Porque recuerda que no hay raíces negativas de índices pares, ¿eh? Esto es un número impar. Entonces, un número multiplicado por sí mismo 3 veces que me dé menos 8. Pues el menos 2. Y lo vamos a comprobar. El menos 2 aquí está 3 veces. Menos por menos, más por menos, menos 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Te das cuenta? Entonces, las raíces impares de números negativos, el de aquí es un número negativo. Una disculpa que le puse el 8 y el 2. Porque aquí fue el menos 2 3 veces. Las raíces impares de números negativos, este es un número negativo, la respuesta es negativa. ¿Sí? Entonces, aquí fue raíz impar de positivo, es positivo. Raíz impar de negativo, la respuesta va a ser negativa. ¿Sí? Ahora, para finalizar, ahora sí, el tema de radicación, tenemos que observar lo siguiente. Esto es raíz cuadrada de 9, ¿verdad? Aquí si no tiene, significa que es cuadrada. Esto se puede reescribir. ¿Cómo? Con un exponente fraccionario. Entonces, el exponente fraccionario sería de la siguiente manera. Vamos a poner el número que tenemos adentro de la raíz, 9. Tenemos que observar a qué exponente está aquí adentro. ¿Qué exponente está aquí adentro? Si no hay, sí hay, y es a la 1. ¿Sí? Entonces, en la fracción en la parte de arriba ponemos el 1 y el denominador va a ser el índice de la raíz. Entonces, aquí ¿qué índice es? Cuadrado a la 2, entonces sería a la 1 medio. ¿De qué me sirve esto? Porque si yo tengo 16 a la 1 medio, ¿cómo lo voy a resolver? Pues ya sé que esto es una raíz. Entonces voy a poner raíz. Adentro voy a poner el número grande que es 16. ¿A qué exponente va a estar aquí? A la 1. Y este me va a decir el índice de la raíz. ¿Qué es esto? Raíz cuadrada de 16. Entonces, un número multiplicado por sí mismo 2 veces que me dé 16. Pues 4, porque 4 por 4 me da 16. Aquí la respuesta sería 4. Pues espero haya quedado claro todas las temáticas abordadas en esta primera sesión. Es muy importante que pues repases, necesitas ejercicios o algo más para observar este tema, porque recuerda que este módulo son las bases para las demás materias de matemáticas. Mucho éxito y pues nos vemos en la próxima.